Realmente es muy fácil perder la inocencia. Cuando sucede ni siquiera te das cuenta, pero sí que lo sientes. Y lo que sientes es como que algo te atraviesa por dentro, te atropella desde tus adentros. Y eso solo después de que sucede puedes llamarlo decepción, desesperanza, desesperación. Pero lo verdaderamente difícil, la peor parte, lo complicado, viene después de que ya todo ha sido atravesado, que ha sucedido. La parte más difícil es vivir para contarlo. Y de ese tema, el tema de la pérdida de la inocencia y de cómo es difícil vivir el momento preciso en cuanto se pierde, es que José Emilio Pacheco supo armar y contarnos El principio del placer, una de sus novelitas o relatos que es un clásico dentro de la literatura mexicana y donde quiera que un niño o una niña se enamore por primera vez en su historia. Aquí todo comienza con Jorge llegando a Veracruz. Jorge es nuestro protagonista y es un chico de más o menos 12, 13 años de edad y está llegando a Veracruz porque su padre ha sido recién nombrado como líder de la zona militar, el jefe de la zona militar, ya no en la Ciudad de México, que es de donde vienen, sino en suelos veracruzanos. Entonces estamos metidos en el México de los años 50 y Jorge está llegando a Veracruz. Y así como llega, se enamora de golpe de Ana Luisa, una chica que vive cerca de su nueva casa y que se vuelve pronto amiga de sus hermanas, de sus dos hermanas, las dos hermanas de Jorge. Como el amor es violento, Jorge empieza a sentir muchos cambios en sí mismo y en su vida. Siente muchas prisas, muchas ansias de querer ver, estar, convivir con Ana Luisa. Y también le llegan las dudas y los cuestionamientos internos profundísimos, propios del primer o de los primeros enamoramientos. ¿Por qué quiero estar con ella si apenas la conozco? ¿Por qué no dejo de pensar en ella? Tengo que hacer algo para acercarme y estar con ella más tiempo. ¿Cómo Jorge se empieza a acercar más a Ana Luisa? Primero usa a sus hermanas como excusa, pero después todo se refuerza y la historia empieza a andar sobre un coche que cuida un asistente del padre de Jorge. Este asistente es quien primero no entiende y después se vuelve totalmente su aliado de Jorge para su enamoramiento con Ana Luisa. Mucha de la historia de Jorge sucederá sobre ruedas, subido en un coche que va conducido por un asistente de su padre, quien es el encargado de cuidar a Jorge todo el tiempo que no quiera estar en casa. Porque Jorge solo tiene dos excusas con las cuales encontrarse con Ana Luisa. La primera es por medio de la relación que ella tiene con sus hermanas y la segunda es Jorge con el asistente de su padre nombrado para cuidarlo. No hay de otra. Y no hay de otra porque ya lo vimos. Es un hijo de militar recién llegado a una zona conflictiva, como siempre lo es la comunidad para los que están en el poder, para los militares que tienen que reprenderlos y reprimirlos. Entonces Jorge en cierto sentido es un hijo que puede ser amenazado por otras gentes, como después más o menos sucede en la novela de manera sutil. Por eso Jorge tiene que estar con cuidado y siempre cuidado y protegido. Pero para el enamoramiento, ese flechazo que siente por Ana Luisa, no habrá manera de detenerlo. Y así ya tenemos todo planteado. Un chico nuevo en la ciudad de Veracruz que se enamora de una vecina que trabaja en una tienda de tela, que no ha avanzado mucho en sus estudios, y él, por otro lado, hijo de un militar, recién también cambiado, renombrado como líder militar en esa nueva zona. Dos lugares diferentes de partida de este enamoramiento. Jorge, privilegiado, estudioso, un niño bien. Y por otro lado, Ana Luisa, que ya iremos viendo poco a poco y durante toda esta novela, que será un misterio para Jorge, hasta que al final se descubra y pierda la inocencia nuestro protagonista.
asistente que ha nombrado su padre para cuidarlo y Jorge es que empiezan a volverse aliados en esos paseos, en esas salidas y en esos encuentros con Ana Luisa. El asistente de su padre tiene su propia novia que es mayor y entonces hacen esto que se llama una cita doble, donde los adultos, el militar y su novia, se encargan de hacer todo el espectáculo arriba para que Jorge y Ana Luisa se puedan ver. Y todo marcha viento en popa sobre ruedas, sin ningún problema. Jorge y Ana Luisa se besan, se tocan, se encuentran, con algunos roces raros, extraños, con algunos silencios incómodos, pero siempre con esa emoción que tiembla de los adolescentes. Todo el mundo alrededor de Jorge empiezan a decirle malas palabras sobre Luisa, sobre Ana Luisa. Jorge no lo cree, pero poco a poco todo empieza a ser tan confuso porque todo el mundo le dice cosas malas sobre su novia porque llegan a hacerlo en algún punto, que Jorge pierde poco a poco la concentración, se siente cada vez más perdido, no se diga en la escuela, en los estudios, en la casa, con sus hermanas, con todo, inclusive también con el asistente que primero era su amigo. Y ahora se siente muy solo, muy perdido. Y a todo esto se le suma el hecho de que Ana Luisa no ha sido constante en la ciudad. Ella se va a Jalapa y allí tiene otra especie de vida. Allá tiene el misterio que Jorge no entiende. ¿Por qué no vuelve si tanto dice ella querer estar con él a su lado y verse y estar juntos compartiendo? Con todo lo que tiene que ver que sean adolescentes y con todo el peligro de ser un hijo de militar y una niña muy poco favorecida. No quiero revelarte el final de esta historia, porque en el final todo se condensa, todos estos caminos que estamos recorriendo, el misterio de Jalapa, el misterio de las malas palabras, de los chismes alrededor de Ana Luisa, el enamoramiento y confusión constante que sufre Jorge, la situación de su padre con todo el poderío y los manejos hegemónicos de la cuestión militar y del gobierno, todo eso más un plus de lucha libre, al final se entrecruza, para que entendamos cómo José Emilio Pacheco en esta historia concibe el principio del placer. De acuerdo a Sigmund Freud, en nuestra cabeza todo se maneja con dos principios básicamente, el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer es todo lo que opera en nuestro psique para obtener satisfacciones, para realizarnos, para sentir bonito prácticamente. Y el principio de la realidad es el principio que nos impone el mundo que está allá afuera de nosotros y que nos dice, hey, no siempre puedes estar satisfecho, hey, el mundo no es perfecto, hey, no puedes gozar todo el tiempo. José Emilio Pacheco le pone a este relato, a esta novelita, como título El principio del placer. Y descubrimos que éramos muy inocentes cuando éramos adolescentes y no se diga cuando éramos niños. Descubrimos que éramos tan inocentes que creíamos que el mundo era un mundo honesto, transparente, donde uno si conseguía una cosa podía conseguir otra de manera lineal y sin problemas, sin detenimientos. Perder la inocencia, entonces enamorarse por primera vez, entonces sufrir una primera pérdida es encontrarnos en este choque constante en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y que en esta novelita, en este relato, queda muy bien ejemplificado, porque además de todo, esta novela no está contada en tercera persona, sino que está contada desde el yo, porque Jorge lo que nos está contando en realidad son apuntes de su diario, que es un diario oculto, y que al final él quiere creer que no va a ser solo una historia trágica la que escriba ahí de su vida, sino que después quizás con el paso del tiempo él pueda volver a su infancia ahí escrita, a su adolescencia, y descubra que puede reírse de perder la inocencia. El principio del placer, según José Emilio Pacheco en esta historia, se contrapone efectivamente al principio de la realidad, cuando Jorge se da cuenta de que el mundo es una farsa, es un teatrito, y que tiene que aprender poco a poco a lidiar con eso. Y una de las maneras que sugiere que puede presentársele cuando crezca, cuando lo anota, piensa en el futuro, muy probablemente esta gran tragedia que fue desmentir mi primer amor, mi primer enamoramiento, quizás pueda darme risa. Y así se reivindica un poquito
que le rompan el corazón en esta historia a Jorge, y que por otro lado Ana Luisa también sufra una realidad muy fea de violencia intrafamiliar, de abuso también, y cuestiones muy escabrosas que suceden de Jalapa, Veracruz y en México en general. Esta es mi reseña, mi comentario sobre El principio del placer de José Emilio Pacheco, una novela pequeñita, un relato largo que nos invita mucho a pensar de nuevo en esos primeros amores y en cómo éramos tan inocentes en algún punto de nuestras vidas y que muchas veces cuando olvidamos que el mundo puede ser cruel, que es algo como una farsa, como un teatrito, en realidad nadie tiene la culpa de que así sea, como dice el protagonista de esta historia, casi al final de lo que nos está contando. Y esto es más o menos literatura. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, dale like y comparte. Bye.